Buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. ¿Cómo están hoy en tu programa El Rescate? Estamos en un bello, maravilloso domingo de marzo, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, estudiando la palabra, dándole gloria a Dios por su inmensa misericordia, su amor, su sangre en la cruz y su Espíritu Santo y fuego y su compañía. Recuerden que Él siempre nos acompaña noche y día. Amén. Y hoy en tu programa, El Rescate, vamos a estar estudiando sobre los frutos del Espíritu. Y déjame te digo algo. Me gustaría que pusieras mucha atención, por favor, porque este es un tema, yo siento que es uno de los temas más importantes de la Biblia entera, el discernimiento. Y estamos bajo los dones del Espíritu, que Dios nos dio dones, regalos. Un don es un regalo. Claro que es para usar para nuestro beneficio, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que añoremos los mejores dones, los mejores regalos. Si tienes el Padre Celestial, que es el dueño de todo el oro, la plata, claro que a veces Él nos la da a nosotros y lo mal usamos. Por eso es que ves la distribución de los bienes de este planeta Tierra de una manera diferente. Porque si Dios nos da un regalo a nosotros y lo malo usamos o lo usamos para el reino de las tinieblas, hemos cambiado un don, un regalo de Dios que es el propósito para servir el reino del cielo en este planeta Tierra, se lo estamos otorgando al enemigo. Y lo mismo sucede con los dones que tenemos. Y este don se llama el don de discernimiento, que hay que usarlo para nosotros. Vamos a decirles qué es, para qué sirve, cuántas veces fue usado en la Biblia y cómo nos puede beneficiar a nosotros. Amén. Vamos a decir una oración. Por favor, repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo vengo a tu presencia reconociendo que soy pecador, pecadora. Te pido que me perdones, te acepto como mi Señor y Salvador. Lléname, guíame y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús, dame entendimiento para comprender lo que nos quieres decir hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que es, primero vamos a decirles que es el don del discernimiento. Discernir. Disciernes algo que otras personas no disciernen. Ojalá que yo hubiera aprendido esto a los 10, 12 años, se lo podemos empezar a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tú ponle este estudio bíblico a tus hijos para que ellos sepan discernir, para que sepan detectar el área espiritual. En este planeta Tierra también ejerce la vida espiritual. Si ahorita en este cuarto nomás estoy yo sola, nomás estás tú solo o hay 4 o 5 personas, en el ámbito espiritual, si Dios nos diera ojos para ver el ámbito espiritual, pudiéramos saber que hay este, seres espirituales, dominios espirituales, territorios espirituales, que Dios nos dio la autoridad de ir y tomar y conquistar. Y primero se manifiestan las cosas en el área espiritual y ya después se manifiestan las cosas en el área física. Como una oración, primero la decimos y luego esperamos con fe, y si es la voluntad de Dios nos la cumple, si estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, en un trabajo, primero vas y trabajas y luego ya te pagan, ¿verdad? Se manifiesta primero en una área y luego se demuestra en el área física. ¿Qué es el discernimiento? Captar fácilmente lo que unos captan difícilmente. O algunas personas es imposible totalmente
llegar a discernir las cosas en el espíritu, mucho más si no las creen. No tienen la fe, la capacidad de creer y de ver en el área espiritual, que es el área más poderosa, te quiero decir. El área física va a pasar. Este cuerpo mío, la mente, todo va a pasar. Pero el área espiritual nunca pasará. Es la que se va a quedar con nosotros siempre, en este planeta Tierra y en el más allá. Captar fácilmente y rápido lo que unos no captan fácilmente o nunca. Rapidez también, muchas veces este don, al practicarlo, puedes ir más rápido, puedes ir discernir más a fondo. Y eso es como un sentido que tenemos adentro de nosotros. Nosotros somos un espíritu, tenemos una alma, que es donde guardamos nuestras memorias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y vivimos en un cuerpo. Estas cosas se captan en el espíritu. En el espíritu que tienes adentro de ti, si estás con Cristo, si dijiste esa oración, estás conectado con Jesucristo, tú y tu espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces esas cosas se deben de captar fácilmente en el espíritu, ya que le vayamos dando más crecimiento y apoyo al área espiritual. El discernimiento va más allá que la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia y conocimiento son cosas que has aprendido, que has experimentado. Ya hablamos sobre el don de la sabiduría. Si no tienes el estudio bíblico de la sabiduría, dímelo, yo te lo puedo dar. Te puedo mandar un video por el área que tú quieras, texto, mensaje. Pero el discernimiento va más allá de la sabiduría. Porque la sabiduría es una respuesta a un problema que tienes enfrente de ti. Cómo resolver algo de la manera que Dios lo hubiera resolvido. ¿Ok? Esa es la sabiduría. El discernimiento, puedes discernir antes de que empiece un problema. Por ejemplo, Salomón. Ese es uno de los reyes más sabios que hubo en todo el planeta Tierra, ¿verdad? Y él estuvo con unas personas, dos mamás, que a una de ellas se le murió el hijo. Y luego a la que se le murió el hijo se le hizo fácil ir a robarle el hijo a la otra y decir que era de ella. Pero la mamá dijo, no, ese no es mi hijo, yo lo reconozco. Y la otra diciendo que sí. Y llevaron este dilema frente al rey Salomón. Y el rey Salomón tuvo una solución que todos se quedaron maravillados porque él usó el don de sabiduría. Él dice, lo voy a partir a la mitad y cada una se va a quedar con una mitad. Y la que no era mamá dijo, sí, pártalo a la mitad, está bien. Pero la que era mamá dijo, no, no lo partan a la mitad, déselo a ella mejor, quiero que viva. Entonces el rey Salomón dijo, tú eres la mamá, tú no querías que muriera. Y entonces ya le dio su hijo a ella. Esa es la sabiduría. Pero ahora, si hubiera estado el don activo de discernimiento en esa área entre las dos madres, la madre que estuvo junto con esa mujer, el Espíritu Santo le hubiera dicho, no te juntes con ella. Va a pasar algo que te va a decir, no estés ahí, en ese lugar, hazme caso, vete de ahí, va a pasar algo horrible. Y ella se hubiera escapado de esa trampa que le dieron, pero cayó en la trampa porque no tuvo el discernimiento, no pudo discernir la trampa, ¿verdad? Y a veces lo hacemos nosotros, tampoco no es para que digamos, ay, qué tonta soy, qué tonta eres, no tienes el discernimiento. No, nosotros vamos desarrollando los dones, quizás a veces con experiencia tenemos que pasar por unas cosas para aprender los discernimientos, para aprender a confiar en el Espíritu Santo que mora en ti, en uno. La sabiduría es lo que practicamos, lo que recibimos. Por ejemplo, estás escuchando estos textos bíblicos y empieza estos estudios bíblicos del rescate y empiezas a practicar lo que dicen y te empiezas a animar, empiezas a decir, no, yo también voy a estudiar la Biblia para enseñar. Eso es practicar lo que va recibiendo. Yo también le voy a hablar a Cristo, yo voy a compartir estos videos. Es practicar. Dices tú, no, yo voy a empezar a ver cómo Dios me está dando discernimiento para poder dárselo a los demás, ¿verdad? Lo que retienes
lo pones en práctica. Eso es sabiduría. Pero el discernimiento va al área espiritual. Te deja saber de cosas que están pasando. La capacidad de ver las cosas como las ve Dios. Dios nos advierte. Él es un Dios amoroso. Nunca escuches a las personas que digan que a Dios no le importa, si Dios le hubiera importado no hubiera dejado que esto pasara. No. Él nos da advertencias, nomás que a veces estamos cerrados espiritualmente y tenemos que practicar esa apertura que debimos haber practicado cuando éramos niños. Pero si no tuvimos la oportunidad, no importa. Dios nos puede recompensar, nos puede dar los años perdidos y Él nos puede dar todo lo que necesitemos. Mientras tanto tenemos la confianza y el amor, recibir el amor de Él. La capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación y los ojos de Dios. Eso es discernimiento. Imagínate, eso es lo que Dios quiere para todos. Este don está accesible para todos. Hay que tenerlo, desarrollarlo, y si no lo tenemos, lo podemos pedir. Dice la Biblia que añores las cosas mejores del área espiritual. Tampoco no voy a ir, no, pues Diosito, yo quiero un Rolls Royce. ¿Para qué voy a querer un Rolls Royce? Para andar aquí en la ciudad, ¿verdad? Si Dios te ve que va a edificar el reino de los cielos, Él te lo va a dar. Ahora, cuando Él nos da los dones, no hay que mal usarlos. Hay que usarlos para el beneficio del reino de los cielos. La capacidad de ver las cosas como la ve Dios. Dejamos de ver las cosas como la vemos nosotros o como las ve tu vecino. Muchas veces hay trampas que este don es especial para evitar caer en trampas, ¿verdad? Ponemos en primer lugar a Dios. Confías en el Dios que vive en ti, en el Espíritu Santo que vive en ti. Y entonces Él nos muestra en el ámbito espiritual lo que te puede perjudicar. Muchas veces yo me he cambiado de una ciudad a otra, varias veces. Y no sé por qué. A veces no sé por qué yo solamente confío en Dios. Y esta última vez fue una vez muy pesada. Yo tenía ya un negocio en Houston y Dios me dijo, vete a Albuquerque otra vez. Y me vine, yo obedecí ese discernimiento que estaba en mí. Eso que vi en el espiritual. Ahora no sé de qué me libré. Muchas veces no vamos a saber de qué nos libró Dios, pero ten en cuenta que Él está con ustedes y debemos de confiarnos. Amén. Renunciar al sistema, a la tradición. Ya van varias veces que el Señor me indica que me mueva a otros lados, que cierre cosas, que proyectos que yo tenía. Y la verdad eso es renunciar al sistema de lo que el ser humano quiere hacer o puede hacer, o la tradición a lo que estamos acostumbrados a hacer, de que no, ya estoy aquí, este es mi proyecto, no lo voy a dejar. Te estás aferrando a las cosas del mundo en vez de buscar el área espiritual. Y si Dios te está dirigiendo, que si no sabes si es Dios el que te está dirigiendo a hacer algo, nos tenemos que poner en ayuno, en oración, a leer la palabra, a meditar, a alabar, a clamar, hasta que tengamos la certeza que Dios está ahí y Él es el que nos dirige. Esperar la información que proviene de Dios. Tener la fe que Él nos va a dar el resultado. Amén. Detectar hipocresía. Este don te detecta la hipocresía, te detecta la falsedad, las malas intenciones y debemos aceptar el don. Son como un mandato del Espíritu que te deja saber. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en el desierto y que Él no había comido 40 días? La tradición, el sistema, le hubiera dicho, ay, mira, qué padre, te trajeron un panecito, cómetelo, no has comido. Pero el discernimiento, Él pudo detectar la trampa del enemigo que quería que dejara de ayunar para que Él no cumpliera el propósito de Dios para su vida. Ahí está un discernimiento. Aceptar y obedecer. El Espíritu Santo que estaba en Jesucristo le dijo, no coma, sigue el ayuno. Y él aceptó y obedeció. Ya con el tiempo te vas a dar cuenta de que va a ser más fácil aceptar y obedecer las cosas espirituales.
Amén. Y por eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que darle crecimiento, hay que aprender, es como si te regalan una computadora y no sabes usarla, pues tienes que practicar un poco, pasar tiempo con Dios, meditando sobre ese don que tienes. Amén. No es para que esté ahí tirada la computadora nuevecita, ponle que te den una computadora de último modelo. No la vas a dejar en un rinconcito tirada. La vas a empezar poco a poco a aprender y después vas a ser un experto en manejar tu computadora, tu regalo que Dios te ha dado. Amén. El discernimiento podemos obtener victoria en la situación discernida. El discernimiento te lo dan antes de que pase algo. Por ejemplo, Jesucristo, cuando otra vez vamos a llevarlo en el desierto, cuando Satanás le dijo, hey, híncate a mí, no tienes que padecer nada, yo te voy a dar todos los reinos que tengo. ¿Y por qué Satanás tenía los reinos? Porque la gente humana, los seres humanos se lo rindieron a él. Lo que Dios le dio a los humanos se lo dieron a Satanás. Por eso él los tiene. No significa que son dueños. No significa que Satanás es dueño de las cosas. Significa que están prestadas. Pero al último, todo es de Dios. Todo es de Dios, no más que el derecho legal en ese momento le pertenece a Satanás. Y en ese momento a él tenía el derecho legal sobre lo que le estaba ofreciendo a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, no me voy a rendir a ti. Yo voy por la camino angosto. Yo sé que tú me lo vas a hacer fácil, pero no. Yo quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y ese es el discernimiento. Porque otra persona dice, ay, qué bueno, no voy a tener que morir, me van a dar todos los reinos en mis manos. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Las trampas que vio Jesús se libró a base de este don del discernimiento. Vamos a ir a Mateo 16, donde dice, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Vinieron gente importante a decirle a Jesucristo, hey, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos en tu equipo, pero danos unos milagritos primero. Muéstrenos lo que puedes hacer. Pero ahí dices tú, no, pues, ¿qué tiene que ver? Déjame les muestro. Cuando no hay discernimiento, Jesús hubiera podido decir, ay, sí, déjame les hago unos trucos, unos milagros para que me crean y me dejen entrar en su iglesia. Pero Jesús dijo, no, yo veo el propósito, yo veo la trampa, yo veo el engaño que me estás queriendo que yo caiga. Y Jesús les dijo, no va a pasar así. Y entonces, si hubiera pasado así, que Jesús dice, sí, déjame te hago unos milagritos para que me dejes entrar en tu clic, ¿verdad? Pero entonces ellos siempre iban a dominar a Jesucristo. Jesucristo, si querían que Jesucristo hiciera un milagro, ellos lo tenían que hacer. Jesucristo tenía, como quien dice, si iba a ser un payaso, iba a estar a la orden de ellos, iba a ser un títere de ellos, iban a tener que hacer los milagros a como ellos dijeran y no como Jesús dice, como su Padre de Dios lo quería. Entonces ahí es donde está el discernimiento. Cuando estás hablando en el discernimiento, tenemos que estar en el canal de Dios, en el canal espiritual, conectados con Dios, asociados con Dios, queriendo estar bajo la voluntad de Dios, rechazando las obras de la carne para poder estar en las obras del Espíritu. En el ámbito espiritual estamos en el canal de Dios, con conexión especial al Espíritu Santo de Dios. Y eso te tiene que dar gozo. El Espíritu Santo te da gozo, te da alegría, te da paz, te da todo lo que vayamos necesitando. Y esa conexión
encuentra los regalos que están en ti. Que en el nombre de Jesús puedas encontrar todos los regalos que estén en ti, que Dios puso a ti. Ahí se encuentra la dirección divina de Dios. Ahora, los beneficios que puede haber, unos más beneficios de los que ya te he dicho del del discernimiento, el don de discernimiento. Evita tropiezos. Imagínate que Jesucristo se hubiera quedado esclavizado en una iglesia haciendo milagros para que todos fueran ahí a esa iglesia. Y eso es lo que está pasando muchas veces ahora. Ves una iglesia gigante y una persona que tiene don, en vez de repartirlo, en vez de darlo, enseñarle a los otros cómo hacer ese don, se pone ahí manipulando, sujetando, vendiéndolo a veces. No digo que todos, tenemos que tener discernimiento para ver quién lo hace y quién no. El don de discernimiento evita tardanzas en cumplir el propósito de Dios. Por ejemplo, si Jesucristo le hubiera dicho, sí, dame el reino, entonces ahí Dios hubiera tenido que venir a rescatar a Jesucristo de la trampa que le tendió el Satanás cuando él accedió a agarrar el reino, y se hubiera tardado más el propósito de Dios, de Jesucristo. Advertimos a los demás de parte de Dios para evitar desvíos. Muchas veces es muy doloroso, yo lo sé, lo he sentido por experiencia, que Dios te da el discernimiento para otra persona, pero esta persona no te escucha. Y luego ya ves el destino de la persona, cómo va, porque no recibió la palabra. A veces esa palabra podemos recibir para alguien, puedes ver lo que el otro está ahí, que va a caer en una trampa. Evitamos seguir la tradición y al mundo seguimos a Dios. Este don no nomás es para nosotros, Dios nos puede dar discernimiento para los demás. Encontramos el camino ancho, pero preferimos el camino angosto, con gozo, paz y certeza de que Dios nos lleva de la mano. Saber cómo y contra quién proclamar guerra espiritual. Muchas veces hay discernimiento que tú sabes que va a pasar algo, que está ocurriendo algo, y Dios te dice, no, pues ponte a orar, ponte a pelear en el Espíritu en oración, en ayuno, para que eso que te dije que iba a pasar, no pasará. Muchas veces los sueños, a veces hay sueños que son de Dios, que no son de Dios. Tenemos que tener discernimiento hasta para saber qué es, porque el enemigo puede plantar sueños, trampas, espíritus inmundos en una pesadilla. Y tú creyendo que es de Dios, vas a decir, lo aceptas. Y al aceptar ese plan del diablo, estás de acuerdo con el diablo. Y te quitas el desacuerdo con Dios, te pones en desacuerdo de Dios para ponerte de acuerdo con ese sueño. Y eso así no debe de ser. Cuando no hay discernimiento, existe la duda, el engaño, la desilusión. Detectas cuando estás actuando en la carne o en el Espíritu Santo de Dios. Eso por ejemplo, si tú sientes que tú vas en la calle y sientes que te estás enalteciendo, sientes que tienes ganas de algo pecaminoso, sientes que quieres maltratar a alguien, el Espíritu Santo te detiene y te dice, hey, estás a punto de obrar en la carne, ¿por qué no te quedas en el Espíritu? Y si tú obedeces a ese jalamiento del Espíritu Santo que te quiere jalar otra vez a sí mismo, al Espíritu Santo, puedes evitar caer en la carne. Distinguir los diferentes tipos de espíritus que están operando en un lugar o evento o circunstancias. Se manifiesta en lo espiritual, actúa en lo espiritual antes de que se manifieste algo físico. Podemos prevenir guerras espirituales, guerras físicas, el discernimiento del área espiritual. Vamos a leer ahora en Efesios capítulo 6 y 12. Podemos evitar luchas, como dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa? No tenemos lucha contra cuerpo y sangre. Si tú tienes un enemigo en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, esa persona que te está haciendo guerra, no te está haciendo guerra ella misma.
Esta persona no ha tenido discernimiento en un área, se ha dejado manipular y usar por el enemigo a llegar a querer distraerte de tu propósito. Y tienes que saber que no vas a pelear contra ella, que vas a meterte en oración. Dios te ha dado discernimiento que no es esa persona la que te está atacando, sino que está siendo manipulada por el enemigo para atacarte. Así es, hermanos, no tenemos lucha contra la sangre y la carne, sino contra las títeres, los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, seres de las tinieblas que quieren convertir en personas en títeres. Vamos a Mateo 7:15. Aquí Dios nos prevé de todo. Él te dice que no tienes lucha contra una persona, que uses tu discernimiento para ver si la persona que te está atacando está siendo títere de Satanás. Y acá dice, cuidaos, en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Discernimiento para saber si el estudio bíblico que estás escuchando es de Dios o es de Satanás. Hay tantas religiones, tantas denominaciones que no han tenido el discernimiento, se han escapado de la palabra de la Biblia, no quieren ni leerla ni saber nada de ella, simplemente se van a lo cómodo, a la tradición. Se van a los lobos rapaces que están vestidos como ovejas. En 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, pues, a un Satanás se disfraza como ángel de luz. No porque estés en una iglesia significa que todos los que están en la iglesia son buenos cristianos, son seres espirituales con el Espíritu Santo de Dios. El mismo Satanás se viste como sacerdote, como pastor, como hermana, como hermano, como misioneros. Y para eso es el don de discernimiento. Lo necesitamos. Tampoco el discernimiento es pensar que todo es malo, sino también tenemos que tener la esperanza que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y separarla de los esquemas del diablo. Existen los esquemas del diablo, existen las malas iglesias, existen los lobos rapaces, existen ministros que son Satanás y que se visten de luz. Pero también tenemos que tener la esperanza. Dice el Salmo, yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. También existe la bondad. Y ojalá que el nombre de Jesucristo nos dé discernimiento para discernir la bondad de los lobos rapaces y de los satanáses que están vestidos de luz. Tenemos que estar preparados, vistiéndonos de oración, ayuno, palabra, alabar a Dios en tu propia casa, en tu propio carro, vete ahí estudiando en vez de escuchar música del mundo. Afínate con Dios, asóciate con Dios mientras vas manejando. Alabaré, 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 alabaré. Alaba a Dios en cualquier oportunidad. Ponte abajo los pies de Dios y podrás sobrepasar al mundo, estar arriba del mundo malo, claro, ¿verdad? La armadura de Dios que está en Efesios 6:10 es muy necesario. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Hay acechanzas del diablo y el discernimiento te va a permitir ver las acechanzas antes de que ocurran y no caer en la trampa. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Por tanto, como ponte toda la armadura de Dios para estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y tomad el yelmo de la salvación, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Salmo 27:13 dice aquí, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Entonces ya sabemos lo que es el discernimiento,
Y vamos a leer un texto bíblico último en Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Ese es el uso del discernimiento. Ver la hipocresía, la maldad, las trampas, los ojos rapaces. No estar desmayándonos pensando que todo es maldad. Tener fe en Dios, que Él nos puede revelar lo profundo y lo escondido, porque Él conoce lo que está en tinieblas y en Él mora la luz. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé el discernimiento de todo lo que tenemos que tener y que nos libre de toda maldad. Amén. Padre, te dejamos esta palabra que se quede profunda en nosotros. Ayúdanos a afinar nuestra relación con el Espíritu Santo para poder discernir las trampas, la malicia y la hipocresía. Te pido que sanes mis heridas y cualquier persona que escuche mi voz y la de mis seres amados que han sido puestas en nosotros por falta de discernimiento. Usa esas experiencias y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por tu compañía en este tu programa El Rescate y te veo en el siguiente capítulo de El Rescate. Ten un hermoso día. Te amo en el amor de Cristo. Adiós.